El amor de Dios hacia Adán y Eva, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. El relato de Adán y Eva nos muestra uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad, el inicio de nuestra separación de Dios debido al pecado. En Génesis 3:21, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, vemos una manifestación inesperada de su amor. Aunque ellos eligieron rebelarse, Dios no los dejó solos ni los abandonó en su vergüenza. Este versículo, a menudo pasado por alto, encierra una profundidad teológica y práctica que nos revela tres aspectos esenciales del amor de Dios: su amor que cubre la vergüenza, el sacrificio necesario para la redención, y su gracia en medio del juicio. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que experimentaron fue vergüenza. Antes de comer del fruto prohibido, estaban desnudos y no se avergonzaban, Génesis 2:25. Sin embargo, tras su desobediencia, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez, Génesis 3:7. Este cambio no fue solo físico, sino espiritual. El pecado los expuso, no solo ante ellos mismos, sino ante la santidad de Dios. En su desesperación, intentaron cubrirse con hojas de higuera, una solución insuficiente. Pero Dios, en su amor, intervino, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21. Este acto nos muestra que, aunque el pecado separa, el amor de Dios siempre busca cubrir. Las túnicas de pieles que Dios les proveyó fueron más que una cobertura física, representaron su cuidado continuo, incluso en medio de las consecuencias del pecado. Dios no permitió que vivieran el resto de sus días cubiertos por algo inadecuado, como sus hojas de higuera. En cambio, les proporcionó algo duradero, que simbolizaba su provisión para cubrir su vergüenza. Esto nos enseña que, cuando intentamos cubrir nuestros errores con nuestros propios esfuerzos, siempre será insuficiente. Solo Dios puede proveer una solución que verdaderamente restaure nuestra dignidad. Hoy, nosotros también podemos sentirnos expuestos por nuestros errores y tratar de cubrir nuestra vergüenza con soluciones temporales, buenas obras, excusas o incluso alejándonos de Dios. Pero su amor nos invita a acercarnos a Él, quien es el único capaz de cubrirnos con su justicia y restaurarnos completamente. El versículo menciona que las túnicas eran de pieles, lo que implica que un animal tuvo que ser sacrificado. Este es el primer registro en la Biblia de un sacrificio, y no es casualidad que Dios mismo lo haya llevado a cabo. En este acto, vemos un símbolo poderoso: el costo del pecado es la muerte, Romanos 6:23, pero Dios interviene para cubrir a los culpables mediante la muerte de un inocente. Este sacrificio inicial es una sombra del sacrificio perfecto que vendría en Jesús. Así como aquel animal tuvo que morir para cubrir a Adán y Eva, Cristo, el Cordero de Dios, murió para cubrir nuestro pecado y ofrecernos redención eterna, Juan 1:29. El amor de Dios no solo busca cubrirnos, sino también restaurarnos a una relación con Él a través de un sacrificio definitivo. En el libro de Hebreos, se nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22. Este principio fue establecido desde el principio, y cada sacrificio en el Antiguo Testamento apuntaba hacia la obra final de Jesús en la cruz. En Génesis 3:21, Dios estaba mostrando a Adán y Eva, y a toda la humanidad, que su amor siempre haría un camino para la reconciliación. Reflexionemos sobre el costo del pecado y el increíble amor de Dios que estuvo dispuesto a proveer un sacrificio, primero en Génesis y finalmente en la cruz. Esto nos lleva a reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que dependemos completamente de su gracia. Después de pecar, Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su desobediencia, fueron expulsados del jardín del Edén, Génesis 3, 23-24. Este fue un acto de justicia divina, pero incluso en medio de este juicio, Dios mostró su gracia. Él no los dejó desamparados ni los desechó por completo. Al proveer las túnicas de pieles, Dios mostró que su amor no se retira incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Este es el equilibrio perfecto entre la justicia y la gracia de Dios. Aunque el pecado demanda un juicio, su amor no permite que ese juicio sea el fin de la historia. Desde el principio, Dios mostró que su intención no era destruir a la humanidad, sino redimirla. El juicio de Adán y Eva fue el inicio del plan de redención que culminaría en Cristo. En nuestras vidas,
Podemos enfrentar consecuencias de nuestras decisiones, pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. Su gracia nos acompaña incluso en los momentos más oscuros. Él provee esperanza y restauración, tal como lo hizo con Adán y Eva. El amor de Dios hacia Adán y Eva en Génesis 3:21 es un recordatorio poderoso de su carácter inmutable. Es un amor que cubre nuestra vergüenza, que paga el precio necesario para nuestra redención y que permanece incluso en medio del juicio. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios y a responder a su amor con gratitud y obediencia. ¿Estás intentando cubrir tu vergüenza con tus propios esfuerzos o permites que el amor de Dios te cubra y te restaure? Señor, gracias por tu amor que cubre mi vergüenza, por el sacrificio de Jesús que pagó el precio por mis pecados, y por tu gracia que me sostiene incluso en medio de las consecuencias. Ayúdame a confiar en ti y a vivir una vida que refleje tu amor, poniendo todo esto en tus manos. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.